El año 2006 es especialmente recordado porque en las tierras germanas se realizaba la edición número 18 de la más grande fiesta del fútbol, que al ritmo de los diferentes signos congregaban a las 32 selecciones más poderosas del planeta. Todas las escuadras llevaban lo mejor que tenían, pero la mala noticia era saber que figuras de la talla de Oliver Kahn, Cafú, Roberto Carlos estarían disputando su último mundial, pues la edad ya les jugaba en contra. Titanes como Ronaldo, Balat, Ronaldinho, Totti y Adriano, sin saberlo, también estaban en su última aparición en este magno evento. Cracks de la talla de Rivaldo y Paolo Maldini no estarían presentes, pese a estar en actividad. Zinedine Zidane, el mago francés de la pelota, el poeta galo del fútbol. Dicen que el idioma francés es el más elegante. Zidane traducía esta frase en el campo de juego, pues con movimientos tan estéticos deleitó a toda una generación, siendo pieza clave de la obtención de la primera estrella francesa en el 98, con dos portentosos cabezazos, y siendo fundamental en ese mítico 11 que conquistó la Eurocopa en el año 2000. El idilio del mago también se vivió con su equipo, pues esa colosal volea al Bayer Leverkusen sirvió para que el Real Madrid sume otra orejona a sus vitrinas. Acompañado por una excelente camada de jugadores como Thierry Henry, David Trezeguet, Patrick Vieira, que destacaban en las ligas top del mundo, sumado al doblete obtenido, eran los hechos que hacían presagiar que iban a mantener una hegemonía en el deporte rey. Para el año 2002, en Corea-Japón, Francia llegaba como una de las principales candidatas, pero Zidane se ausentaría en los encuentros ante Senegal y Uruguay. Eso no preocupaba mucho a la hinchada gala, pues había plantel de sobra en todas sus líneas. Sorprendentemente cayeron en el debut 1-0 ante la selección senegalesa que disputaba su primer encuentro en mundiales. Y luego un empate a 0 con los charrúas los dejaban con un punto al borde de la eliminación. Zidane estaría presente ante Dinamarca, pero el destino ya estaba escrito. Cayeron 2-0 en el estadio de Munhat Incheon, que fue testigo de cómo la vigente campeona se despedía con un punto y sin goles, pese al titánico ataque con el que contaba, pues Trezeguet, Cissé y Henry no se cansaban de perforar las redes en sus respectivas ligas. Para la Eurocopa del 2004 regaló momentos importantes como su doblete ante Inglaterra, pero poco pudo hacer ante Grecia, la selección que sería la ganadora del certamen. Tras este tropiezo, Zidane, de 32 años, anunciaría su retiro con los galos, pero más que un deporte, es una pasión que no se puede dejar de la noche a la mañana, y es así que hizo público su deseo de volver a jugar por su país, vísperas al Mundial 2006. Este crack encajaba en cualquier sistema de juego, por eso el de Ted, Raymond Domenech, no se opuso al retorno del 10, poniéndolo en el equipo y dándole la cinta de capitán que antes portaba Patrick Vieira. Para los de la Casa Blanca tampoco eran días felices, pues el 7 de mayo del mencionado año se despedía como jugador en el Santiago Bernabéu, en un empate con el Villarreal del argentino Juan Román Riquelme. El mismo Zidane lo buscó para intercambiar camisetas. Ahora era oficial, no solo disputaría su último torneo, también se retiraría del fútbol finalizado el certamen. Con el dolor de los que amamos este deporte, sabíamos que esta iba a ser la última aparición como futbolista de Zizou. El debut de los galos no fue del todo positivo, pues empataron a 0 con Suiza, y luego otro empate con Corea del Sur. Pusieron a Francia con 2 puntos y a un Zidane con 2 amonestaciones. Esto haría que se pierda el tercer partido. Aún así, la posibilidad de despedirse del fútbol, quedando eliminado en fase de grupos, era lo que más se temía. Pero con la caída de Corea y con los goles de Vieira, que estaba de cumpleaños, y Thierry Henry, se aseguraron la clasificación al que el 23 de junio, donde Zidane también cumplía 35 años.
Para octavos de final tendría enfrente a la selección española, que tenía en su once a sus ex compañeros de equipo Casillas y Raúl, a sus rivales de clásicos Puyol y Xavi Hernández, y a sus futuros dirigidos Xabi Alonso y Sergio Ramos. El partido no comenzó bien para los galos, pues David Villa, desde el punto de penal, adelantaba a los suyos, pero Ribéry ponía el empate y el mago Zizou daba grandes destellos de su técnica al someter al equipo español, generando constante peligro y poniendo esos pases que agarraban mal parada la defensa. Un centro suyo terminó en el gol de Vieira. Y sobre el final, un enganche propio de él dejaba en el camino a Puyol para luego batir a Casillas. En los cuartos de final se enfrentaría a la Brasil del Yoga Bonito, que llegaba plagada de figuras como Dida, Cafú, Lucio, Kaká, Ronaldinho, Julinho Pernambucano y Ronaldo. Eran los nombres que estaban en el 11, y en la banca, Adriano y Robinho esperaban su oportunidad. Pero con todas esas, el partido fue un monólogo, los brasileños no se encontraban, no había la magia que los caracterizaba, todos se movían al ritmo del astro francés, que desde el minuto 1, con una pisada y una bicicleta, desaborló a los cariocas, y conforme avanzaba el partido, Zidane nos deleitaba con su magia. Las individualidades de Brasil pesaban menos y se veían opacadas por los destellos del 10. Increíble, estaba disputando el que podría ser su último partido ante una selección llena de estrellas y estaba haciendo lo que quería, como si su monstruoso Prime hubiera despertado. Pero faltaba algo, el gol. Y Zizou lo sabía, por eso al minuto 56 un centro certero encontró a Henry en el área, que batió a Dida para poner el primer y único gol del partido. El Yoga Bonito, que contaba con grandes exponentes en el campo, sucumbían ante la magia y el toque elegante de Zizou. Filigranas, bicicletas, pases filtrados y una senda asistencia. ¿Había dudas de quién era el hombre del partido? Francia avanzaba a semifinales, donde se toparía con otro viejo conocido, un compañero de 1000 batallas, dos monstruos del medio campo que le dieron incontables alegrías al Real Madrid. Luis Figo lideraba la selección portuguesa, que era el último obstáculo de Francia en su camino a la final. Los lusos también contaban con un joven Cristiano Ronaldo en sus filas, por lo que no iban a ser una tarea fácil, pues ellos también venían de dejar en el camino a otra gran candidata como Inglaterra. El partido empezó con gran presión de los portugueses, pero Zizou tenía buenos socios en el ataque, como Ribéry y Henry. A este último le cometieron la falta que terminaría en el penal a favor de los Blues. Zidane no perdonaría y a los 33 ponía en ventaja a los suyos. Los intentos de Cristiano Ronaldo fueron fallidos ante la recia resistencia francesa. El partido acababa y Francia se dirigía a su segunda final en la historia. 9 de julio del 2006, luego de deleitarnos con su toque elegante, con sus recursos tan estéticos y esa magia que parecía inacabable, llegaba a su última función como mago, su último recital con los Blues, The Last Dance de esta leyenda francesa. Ese día, pase lo que pase, la pelota iba a llorar. Uno de los hombres que mejor la había tratado se despedía del fútbol. Saludos con Cannavaro, pitido inicial, y arrancaban las ocasiones. Primero un susto de Henry, pero luego Malouda es derribado en el área. Se cobra la pena máxima y nadie le quitó la pelota al 10. Zidane frente a Buffon, que era el mejor portero del mundial, pero con una sutileza y la técnica tan depurada que lo caracterizaba, y a la vez con la frialdad de un sicario, manda un Panenka que entró con algo de suspenso. Es como si la pelota lo obedeciera. Zidane siempre estaba ahí
para demostrar la belleza que puede haber en un solo gesto dentro del campo. Pero cuando parecía que el destino le tenía escrito el mejor final posible para su último partido, o mejor dicho, uno que sea digno de su trayectoria, un centro preciso del maestro Andrea Pirlo encuentra la cabeza de Marco Materazzi para ponerle igualada. Hasta ese momento no se sabía que este hombre iba a ser tan determinante. Zidane seguía intentando, Ribéry y Henry eran buenos receptores, pero culminados los 90 minutos nos íbamos a los tiempos extra. Y casi al final de la primera parte, un centro de Sagnol es conectado por Zidane. Y cuando parecía que sentenciaba el doblete, cuando parecía que se despedía como campeón del mundo y cuando parecía que todo estaba escrito, aparecen jugadores que no permiten que algunos sueños se cumplan. Gianluigi Buffon sacó una mano milagrosa, una tajada complicada y cruel. Italia seguía con vida y quedaban 15 minutos. Ahora el nombre de Marco Materazzi volvía a sonar, no por un gol o una jugada en específica, sino por proliferar una serie de insultos que sacaron de quicio a la manija de los galos. Y es aquí cuando se empezó a derrumbar el sueño, pues sorprendentemente Zidane respondió a las provocaciones, ejecutando el cabezazo más recordado de los mundiales. Su golpe impactó de lleno en el pecho del italiano. Esta acción fue vista por el cuarto hombre, Luis Medina. El argentino Horacio Elizondo mostraba la roja directa a Zidane, quien se iba expulsado en su último partido, dejando a su equipo con 10 en lo que quedaba del tiempo extra y sin uno de los mejores lanzadores de cara a la definición por penales. El resultado ya todos lo conocemos. Italia se coronó campeona, pero hay imágenes que hasta el día de hoy siguen doliendo. Zidane, de una impecable trayectoria y por el mundial realizado, mereció un mejor epílogo en su último partido. Pero bueno, hay días donde no importa el escudo, la selección o el peso del nombre, pues el fútbol es de hechos, no de merecimientos. Zidane es una leyenda, pero la historia no le dio el final que merecía su carrera como futbolista.